Lucas capítulo 13, versículo 18. Vamos a hablar en esta preciosa tarde, dentro de la serie de enseñanzas que titulamos Sígueme, un tema que les traigo, que lo he titulado El poder de las cosas pequeñas. Lucas capítulo 13, versículo 18, conocido como la parábola de la semilla de mostaza. Yo quisiera que usted pudiésemos crear una cultura de aprendizaje, no solamente de que usted sea un oidor de una predicación, sino que usted pueda tener esa cultura de anotar, de tomar notas, el texto donde vamos a trabajar, los puntos que se van a desarrollar. Eso es sumamente importante. Capítulo 13, versículo 18, parábola de la semilla de mostaza. Leo yo para ustedes en esta tarde. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos que tu palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Tu palabra como semilla será sembrada en nuestros corazones y daremos fruto al 100%, Dios amado, en todas las áreas de nuestra vida. Yo lo creo, amado Jesús. Creo que quienes estamos hoy aquí, independientemente, Dios, de cómo esté nuestro corazón, nuestra vida, nuestro deseo, nuestras emociones, tu palabra nos alineará al propósito que tiene establecido para nosotros en este tiempo. Así que predicaré tu palabra, enseñaré de la misma, y tu Espíritu Santo, Dios amado, pondrá en cada uno de nosotros de acuerdo a la asignación que en la eternidad se nos dio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Hemos estado hablando de una serie de enseñanzas que la titulamos Sígueme. Sígueme es el reto que Jesús le lanzó a quienes se encontró en su camino. Sígueme va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como una religión. Seguir a Jesús es un propósito de existencia humana que hemos venido explicando a la luz de la palabra. Ahora, en este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, en estos dos versículos 18 y 19, Jesús habla algo que se conoce como la semilla de mostaza. Y es interesante la forma como Jesús, a través de sus enseñanzas y de una manera práctica, intenta dar a conocer y a entender la profundidad de lo que significa el reino de Dios. Déjame decirte que el tema principal de Jesús fue el reino de Dios. No podemos marcar a Jesús por los milagros que hizo, aunque fueron poderosos. No podemos marcar a Jesús por las resurrecciones que hubo, aunque fueron poderosas. El propósito de Jesús en su enseñanza era que el hombre conociera lo que es el reino de Dios. Y por eso comenzaba a enseñar de acuerdo a lo que su auditorio pudiese entender. El mejor predicador no es el que tiene una buena oratoria o el que usa palabras rebuscadas. El mejor maestro es aquel que puede tomar el material de enseñanza y que pueda quedar en la mente y en el corazón de quien lo está escuchando. Jesús, el sabio de sabios, el maestro de maestros, hacía todo lo posible para que su gente, su auditorio, pudiese entender la magnitud de la enseñanza. Y en este caso, el tema principal, que era el reino de Dios, tomó como ejemplo lo que se llama una semilla de mostaza. Pero antes de ir más allá, ¿por qué no nos preguntamos qué es el reino de Dios? Aunque tiene muchos significados, yo solo quiero decirte en esta hora que el reino de Dios es todo lugar donde se hace lo que el rey dice. Reino de Dios es el ambiente, un ámbito, una zona donde se hace lo que el rey dice.
Por eso la oración del Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Y sigue diciendo: hágase tu voluntad como en los cielos se haga en la tierra. Quiere decir que el reino de Dios es lugar, vida, familia, donde se hace la voluntad de Dios. Entonces el tema central de Jesús es el reino de Dios. Ahora, el texto 18 dice: y dijo Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Está Jesús buscando llamar la atención de quienes están escuchándolo. Las personas que caminaban con Jesús eran un auditorio diverso. Había publicanos, pecadores, habían intérpretes de la ley. Podemos decir que eran abogados del tiempo, habían religiosos, rabinos, gente que conocía la Torá, las escrituras, pero también había gente del común. Habían pescadores, gente del pueblo, del común. Por eso Jesús comenzaba a organizar su enseñanza de forma tal que todos pudiesen entender. Y este versículo 18 dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué yo puedo comparar el reino de Dios? ¿Cómo pudiese yo traer a enseñanza a la gente que tengo para que puedan comprender la magnitud del reino de Dios? Yo quiero que tú anotes, si lo estás haciendo, sino que lo puedas guardar en tu corazón. Vamos a definir una idea principal de este mensaje. Y la idea principal es la siguiente: un comienzo pequeño, pero con un gran final. Eso lo puedes anotar donde tú quieras. Un comienzo pequeño, pero con un gran final. Entonces, el tema central de la enseñanza del reino no es el hombre, es Dios. Y este es mi primer punto. Número 1, el tema central de la enseñanza del reino de Dios no es el hombre, es Cristo. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, en la economía social en la que nos desenvolvemos, en la sociedad de hoy en día, hay un culto al hombre. Hay un culto al yo, aún desde las plataformas, desde las comunidades cristianas, estamos exaltando el yo, exaltando mis características, mis cualidades, mis dones y mi talento. Y hay que tener mucho cuidado, porque el evangelio es precisamente todo lo contrario a esa enseñanza. El evangelio no tiene nada que ver con lo bueno, capacitado y excelente que seamos nosotros. Es todo lo contrario. Tiene que ver con lo poco honesto que somos, con lo poco obediente que somos y la soberanía del amor de Jesús sobre nosotros. El evangelio y esta sociedad caminan en caminos distintos. No podemos pensar nosotros que podemos estar sirviéndole al mundo y estar caminando con Dios. Eso no existe. Así que el centro del evangelio nunca es el hombre. Yo he escuchado predicaciones, quizás tienen una buena intención, pero hemos comenzado a levantar una generación que está poniendo sus ojos en sí mismo y olvidándose de Jesús. Y los ojos de la iglesia, permíteme ir un poco más allá, tus ojos y mis ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Pero la iglesia de hoy cree que el evangelio, el centro es Jesús. No, eso es humanismo. Si yo desde aquí me pongo a predicar acerca de cómo tú, a través de tus famosas cualidades y mis dones y talentos, podemos conseguir la bendición de Dios, estoy poniendo en el centro de la enseñanza lo que tú y yo podemos hacer. Pero cuando nosotros vamos a Jesús, entendemos que todo lo que tenemos es por su gracia y por su amor. Sí, hay talentos y hay habilidades por la gracia de Dios. Sí, tenemos fuerza para continuar, es por la gracia de Dios. El centro del evangelio nunca es el hombre, es Cristo. El centro del evangelio es Cristo. Dígame amén a eso. Diga conmigo, el centro del evangelio es Cristo.
Por eso en el versículo 18 Jesús dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? Hay una coma y sigue diciendo: ¿y con qué lo compararé? No dice con quién, sino que dice con qué. Si dijese con quién, está bajando el concepto del reino a alguien. Pero él dice con qué. Y de allí nosotros podemos saber de que el reino no se trata del ser humano. ¿Y con qué lo comparó Jesús? Dice que lo comparó con la semilla de un grano de mostaza. ¿Con qué lo compararé? Con la semilla de un grano de mostaza. Y este es mi punto número 2. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y el grano de mostaza, esta parábola la encontramos también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y el grano de mostaza, Mateo hace referencia y dice que es una de las semillas más pequeñas que se puede encontrar. Sin embargo, Jesús la toma para dar ejemplo o hacer un comparativo de lo que es el reino y de lo que el reino trae a la vida de las personas. Por eso, lo primero que nosotros debemos de tener cuidado es: no podemos menospreciar los inicios pequeños. Porque si Jesús va a hablar del reino y lo compara con el grano de mostaza, lo más pequeño que podemos ver dentro de las semillas de las hortalizas es porque todo en la vida comienza pequeño. Nada comenzó grande. Tú puedes ver hoy todo lo que quieras, las grandes cosas, todo comenzó con algo pequeño. Las grandes empresas, las grandes compañías. El dueño de Amazon, ¿usted sabe cómo comenzó? El dueño de Apple, ¿usted sabe cómo comenzó? A nosotros nos encanta ver el modelo terminado, las cosas grandes, cómo las personas viven hoy, cómo tienen esa empresa, pero no entendemos el cómo. Es más, déjame traerlo a contexto. Tú y yo entendemos lo que es iniciar de cero. Tú y yo sabemos lo que es dejarlo todo para comenzar de cero. Y tener que vivir de recuerdos durante un tiempo como para tener una bocanada de fuerza y poder seguir caminando. Quiero hablarte a ti en esta tarde, en este momento del mensaje, porque sé que eres persona, algunos de los que están aquí, familias y matrimonios, que dejaron todo para comenzar nuevamente. Por eso permíteme decirte lo siguiente: no menosprecies el lugar donde te encuentras hoy. No menosprecies el lugar donde estás iniciando hoy. No menosprecies la casa donde vive hoy, el carro que estás manejando hoy, la forma como estás viviendo hoy, el trabajo donde estás viviendo hoy. Recuerda siempre que todo lo grande comenzó pequeño. Así que yo vengo a hablarte en esta hora para que sepa que no importa por dónde estés pasando, Dios trae lo mejor de su reino para tu vida. Así que permanece, así que no desfallezca, así que esfuérzate aún más, porque todo lo grande fue pequeño. Mira el que está a su lado y dígale: todo lo que es grande fue pequeño. Diga: no lo menosprecie. Busca a dos personas y dígale: no menosprecie las cosas pequeñas. ¿Cómo inició Jesús su ministerio? Jesús inició su ministerio él solo. Y después que comenzó él solo, se fue al mar de Galilea y capturó a 4 pescadores. Pescadores que para la gente de alrededor no calificaban para caminar con Jesús. No calificaban para enseñar. No eran los mejores, no eran los de mejor conocimiento. ¿Sabes qué se cuenta de los pescadores en el tiempo de Jesús? Se dice que los pescadores fueron estudiantes de grandes rabinos, pero que no dieron la talla, no pudieron seguir, no alcanzaron el nivel de conocimiento y tenían que irse a pescar, porque no podían seguir en su carrera como rabinos. Así que tomar pescadores y comenzar a caminar con ellos no era lo mejor para Jesús según lo que la gente decía. Sin embargo, ese fue el pequeño comienzo de Jesús. Y no solamente utilizó 4, dice que después tuvo 12 a quienes llamó apóstoles. Unos eran pescadores, otros fueron publicanos, otros fue mentiroso. Y ese era el equipo de Jesús.
comenzó pequeño, sin embargo, Jesús comenzó a caminar con ellos. Y déjame decirte, Jesús es experto en cambiar todo lo que el mundo dice. Por eso la palabra dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Dígame amén a eso. Así que el ministerio de Jesús comenzó como ese granito de mostaza, con pocos, solo 12, iletrados, poco conocimiento, menospreciados. ¿Sabes qué? A Jesús lo menospreciaron. De Nazaret puede salir algo bueno, lanzó la palabra uno de ellos. Es posible que de esa ciudad pueda nacer algo nuevo, pueda salir algo bueno de Nazaret, refiriéndose a Jesús, porque la gente tiende a menospreciar los pequeños comienzos. Por eso Jesús compara el reino con el granito de mostaza. Todo comenzó pequeño, pero ¿sabes qué? Hoy no son 12 hombres caminando con Jesús. Hoy, a raíz de ese pequeño comienzo, hay cientos de miles y millones, dentro de los cuales está usted y su familia, estoy yo y mi familia, que seguimos a Jesús y hemos considerado y sabemos que Él es el Salvador de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que usted tiene que llenarse de valor. Y como su pastor le digo en esta tarde, anímese. Como su pastor le digo en esta tarde, no menosprecie lo que Dios le ha dado aquí. Creo firmemente, y ayer lo comentaba con alguien, Dios no nos trajo a esta nación para avergonzarnos. Dios no nos trajo a esta nación para regresarnos con las manos vacías. Dios nos trajo a esta nación para bendecirnos, para prosperarnos, para ensancharnos, para... Dígame algo, por favor, me está dejando solo en este lugar. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tu principio haya sido pequeño, el estado postrero que viene será muy grande. La Biblia dice que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Así que si hoy tus ojos están viendo algo que tú no esperabas ver, que te deprime, que te angustia, la economía no está en el nivel que tú quieres, la familia no está en el nivel que tú quieres, no es el tiempo de desistir, es el tiempo de permanecer, es el tiempo de seguir trabajando. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese alcanza lo que Dios tiene para nosotros. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos hacia adelante. Dele un codazo al que tiene a su lado y dígale: vamos hacia adelante. Así que no podemos menospreciar los pequeños comienzos, porque el reino de Dios fue comparado con un grano de mostaza. Número 3, Jesús es el sembrador. Jesús es el sembrador de la poderosa semilla del reino. Jesús es el sembrador de la poderosa semilla del reino. Verso 19, ¿con qué lo compararé? Verso 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Jesús es el sembrador de la poderosa semilla del reino de los cielos. Y el huerto donde la semilla está siendo sembrada se llama el mundo. Allí es donde la semilla del evangelio está siendo sembrada. Ayer nosotros estábamos sembrando la semilla en el corazón de alguien. Ayer usted sembró la semilla, y la semilla es algo pequeñito como el grano de mostaza. Quizá fue un ¿cómo estás? Dios te ama, Jesús te ama. Quizás fue una sonrisa, quizás fue una estrechez de mano, quizás fue un abrazo, quizás fue un saludo. Y es como una pequeña semilla de mostaza, pero esa pequeña semilla de mostaza va a cambiar un corazón. Tiene el poder de cambiar una familia, tiene el poder de restituir un matrimonio, tiene el poder de cambiar la mente, tiene el poder de sanar espiritual, emocional, de sacar de la depresión a alguien, de darle salud mental a alguien. Porque aunque solo fue una pequeña semilla, dará fruto en abundancia. Dígame amén, por favor. Así que Jesús es el sembrador que vino a poner esa pequeña semilla en el huerto llamado el mundo.
Pero Jesús también es la semilla. Jesús no solamente es el sembrador, sino que Jesús también es la semilla, como esa semilla del grano de mostaza. Y Jesús fue sembrado en este mundo. La palabra de Dios dice, Juan 12:24 dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. Así que Jesús no solamente es el sembrador, Jesús también es la semilla que se sembró. Él vino a este mundo a sembrarse. Y esa palabra sembrarse implica esfuerzo. Si tú quieres ver resultados a lo que Dios te trajo a esta nación, hay que esforzarse. Si yo quiero ver resultados, yo tengo que esforzarme. Si mi esposa quiere ver resultados, tiene que esforzarse. Porque todo lo que podemos conseguir a través del evangelio de Jesús, necesitamos esforzarnos. Cuando la palabra dice que Jesús no solamente es el sembrador, sino que también es la semilla, Él tuvo que sembrarse. Y fue un gran esfuerzo porque Jesús tuvo que morir. Para poder llevar muchos frutos, Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Él se sembró. Sembrar amerita esfuerzo. Sembrar no es solamente regar la semilla. Sembrar no es solamente lanzar la semilla. Para poder sembrar una semilla hay que preparar la tierra. Hay que arar la tierra. Hay que darle vitaminas a la tierra para que cuando la semilla caiga, la tierra esté lista para tomar esa semilla y que haya una buena cosecha. Así que sembrarse cuesta. Escúcheme lo que yo le voy a decir. Servir a Jesús tiene un costo. Servir en el evangelio tiene un costo. Yo entiendo que usted y yo tenemos cosas que hacer. Yo no solo soy pastor. Yo antes de ser pastor, yo soy esposo y soy padre. Antes de estar aquí frente a ustedes con esta asignación que Dios me ha dado, yo tengo un compromiso de ser un buen esposo. Tengo un compromiso de ser un buen padre. Porque si yo no soy capaz de ser un buen esposo y ser un buen padre, mucho menos seré capaz de ser un buen pastor. Por eso hay que sembrarse, hay que hacer las cosas con excelencia, hay que ir más allá, porque seguir a Cristo tiene un costo. Usted está aquí, quizás trabajó toda la semana, quizás trabajó un ratito en la mañana, o quizás sale de aquí a trabajar, pero usted entendió, comprendió, se ha hecho la idea de que sin Cristo no podemos hacer nada. Así que usted le da de su tiempo, usted le da de su esfuerzo, aún de su cansancio, usted se lo entrega a Jesús, porque ha entendido que todo tiene un costo. Dígame amén. Así que Jesús se sembró y esto implica esfuerzo. Yo ayer me acosté cansado, hermano. De verdad. Me acosté cansadísimo. La mañana, mediodía, en la tarde. Pero entiendo de que no hay mejor cansancio que el servirle a Jesús. Ese es el mejor cansancio. Y cada vez que cerraba los ojos me acordaba de Franklin. ¿Tú no sabes quién es Franklin? Yo sí sé quién es Franklin. Franklin es un hombre que se acercó, que es de Brasil, que se acercó juntamente con su esposa, y que cuando yo estaba con Marlon y estaba con Bertoldo y le dijimos, y con Alan, ¿quieres que oremos por ti, Franklin? Franklin dijo, sí, claro. Inclinó su rostro y comenzamos a orar por él, a declarar la bendición de Dios sobre su vida, a declarar salvación sobre su corazón, a declarar unidad en su familia. ¿Sabes por qué? Porque tiene 4 meses de estar aquí. Tiene 4 meses de estar aquí. Los que han parido el estar aquí, porque estar aquí es un parto. Es un parto, duele. Y tienes náusea y vómitos y todo. Él tiene 4 meses de estar aquí. Los que hemos estado aquí y los que ya tienen muchos años y los que tenemos poco y los que tienen meses, ¿usted recuerda su 4º mes de estar aquí? Yo se lo he dicho aquí, tú todavía tienes el tiquete de regreso fresco. Tú dices, como esto se complique, solamente es darle clic y me voy.
por la situación que estás viviendo. Ahí estaba Franklin con 4 meses de estar aquí, con su esposa y con su niña, recibiendo la oración de la iglesia, recibiendo la oración que se necesita, recibiendo la oración. ¿Sabes cuál es el mejor agotamiento físico que hay? Cuando estamos hablando de Jesús. Porque cuando tú llegas cansado de tu trabajo, usted llega aburrido, no me digan nada, estoy cansado. Fue lo feo, mire cómo estoy de sucio, me voy a bañar. Tú llegas estresado, ¿sabes por qué? Porque no estás haciendo lo que tú quieres hacer. No estás haciendo lo que tu propósito quiere que hagas. Y entonces tú te estresas. Pero cuando tú te acuestas cansado porque estás hablando de Cristo, ese es el propósito de tu alma. Tu cuerpo está cansado, pero tu alma está feliz, tu alma está dichosa. Te acuestas cansado pero feliz. Ahora, no es menos cierto que hablar de Cristo tiene una connotación espiritual. Cuando tú te acercas a una persona, tú no lo ves, pero cuando usted se acerca a una persona a hablarle de Cristo, en ese momento hay una batalla espiritual. Hay un mundo de las tinieblas que no quiere soltar esa alma, que la quiere tener atrapada en depresión, en angustia, en enemistad, en pecado. Y llegas tú, muchas veces sin orar, muchas veces sin leer la palabra, ni siquiera meditaste en lo que vas a hacer, a pararte frente a esa persona con una guerra espiritual que hay. Bendito el Señor que siempre está con nosotros como poderoso gigante. Pero cuando tú trabajas para Él, ese es el cansancio que tú sientes al final del día. ¿Sabes por qué? Porque es una batalla espiritual. Porque hay gente que no le habla a otro, porque es una batalla espiritual. Porque hay gente que evita el hablar de Cristo, porque es una batalla espiritual. Y la batalla espiritual no se gana con trompadas, no se gana con un revólver, no se gana con un AK-47. Nuestras armas son poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Ese es el punto. Así que necesitamos entender que sembrar la semilla que se llama Jesús necesita un esfuerzo, ir más allá. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes sembrar la poderosa semilla del evangelio. Lo que a nosotros nos costó, ellos tienen que aprenderlo para que lo hagan todos los días. Eso se crea una cultura en nosotros. Así que el evangelio del reino es como una pequeña semilla, y esa pequeña semilla se llama Jesús, que es sembrada en el corazón y dará fruto en abundancia. Mi último punto es, ¿cuál es el proceso entonces para un resultado óptimo con respecto a la parábola de la semilla de mostaza? Número 1, el texto 19 lo dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre, número 1, tomó, número 2, sembró y entonces creció. Ese es el proceso de abundancia de la semilla del reino. Escúchame. Primer paso, dice que el hombre tomó la semilla. Esto quiere decir que entre muchas semillas, Jesús dice que este hombre escogió la semilla de mostaza. La semilla que tú y yo sembramos se llama Jesús. ¿Cómo se llama? La semilla que tú y yo sembramos se llama Jesús. Es una semilla seleccionada. Es una semilla que trae bendición. Es una semilla que produce paz. Esa es la poderosa semilla. Es la semilla que se toma, que se escoge. Fue la semilla que el cielo envió. El Padre envió a su Hijo llamado Jesús, porque de tal manera nos amó que entregó a su único Hijo. Ese único Hijo es la semilla que el Padre tomó para enviarla en medio nuestro. Pero no solamente la semilla fue tomada, sino que la palabra de Dios dice que fue sembrada. ¿Sabes por qué a las personas no les gusta hablar de Cristo? ¿Cuál es la excusa mayor por lo cual usted y yo no hablamos de Jesús? Alguien me dijo hace poco algo por internet. Me dijo, pastor, lo que pasa es que nadie de nosotros puede obligar a nadie a seguir a Jesús. Eso es un error, eso es antibíblico.
Eso es diabólico. Eso es satánico. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa Satanás? Oposición. Todo lo que tú y yo creamos que no tiene un fundamento bíblico se llama antibíblico. No tiene nada que ver con nosotros. Sí, nosotros estamos llamados a hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Sí, nosotros estamos llamados a hablar de Cristo al grande, al pequeño, al blanco, al mestizo, al hispano, al americano, a todos los que nos encontramos. No hay descanso. La palabra de Dios dice, fuérzalos a entrar. ¿Cómo que fuérzalos a entrar? Entonces no es obligación. Usted y yo no decidimos quién es salvo, pero estamos llamados a sembrar la semilla en todos los corazones. Usted y yo no sabemos quién está listo para ser salvo, pero el Espíritu Santo sabe quién está listo. Así que el Espíritu Santo necesita de la palabra tuya para entonces recoger el fruto que está listo. Tú no lo sabes. Por eso usted no puede decir, es que yo no le hablo a mi amigo de Cristo porque yo creo que él no está listo. Eso usted no lo sabe. Eso lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Usted siembre la palabra, pero no esté en medias aguas. No comience a tantear el terreno. Dígale a esa persona que Jesús lo ama. Y deje lo demás a que esa pequeña semilla, como un grano de mostaza, haga su trabajo. ¿Cuándo? Hoy, yo no sé. Mañana, yo no sé. Pero todo fruto toma un tiempo. Quizás tú estás aquí y tú no eres el resultado de alguien que te habló ayer. Tú eres el resultado de alguien que te habló hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años. Alguien que sembró la semilla del reino en nuestros corazones. Así que necesitamos entender que la semilla hay que sembrarla. ¿Sabes? Yo iba a pasar en esta mañana a dar testimonio, pero muchos de los que fueron ayer amanecieron hoy cansados y no vinieron. Pero me llama la atención la señora Juan y la tengo aquí. La primera que vi sentada con una persona dándole fue la señora Juanis. Ahí la tengo en foto, como en 3 fotos la tengo. La voy a tomar como testimonio porque pronto se nos va. Yo le estoy orando a Dios que nos dé 20 Juanis. Con 20 Juanis nos tomamos la ciudad. Señora Juanis, yo la voy a honrar. Con 20 Juanis nos tomamos esta ciudad. Gente que no le tiembla el pulso. Gente que le han dicho, sabes que no hables tanto, tú no sabes hablar. Pero sabes que la Biblia nos enseña que no se trata de lo bueno que nosotros hablemos y lo práctico que seamos y lo elocuente que seamos. Se trata del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y esa señora, la primera persona que se acercó me dijo, pastor, me dijo que no. Pero como yo no acepto un no por respuesta. De estar de pie con la muchacha pasó a estar sentada en la banquita a un lado, de pronto se metió toda. Y después ya usted la vio de frente, yo la vi de frente y no la dejaba y le dejaba y de frente. Y esa que le dijo que no, ahora estaba asentando con su cabeza la palabra del Señor. ¿Sabe por qué la gente está dura? Porque la gente ha sido engañada, la gente ha sido ridiculizada. La religión ha dañado el corazón de la gente. Pero como tú y yo no somos una religión, usted no está presentando una religión, usted está presentando al Salvador del mundo, a Jesucristo nuestro Señor, al Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted no va a hablar de usted, porque el centro del evangelio no somos nosotros. No vamos a hablar del lugar de transformación, porque el lugar de transformación no murió por el pecador. Vamos a hablar de Jesucristo, del Cordero de Dios, del Salvador del mundo. Y cuando tú hablas de Él, algo tiene que pasar en la vida de la persona. Denle un aplauso al Señor. Pero la semilla tiene que ser sembrada. La semilla tiene que ser puesta en el corazón. Así pequeñita, pequeñita, como un grano de mostaza. Pero allí dentro de ese corazón va a comenzar a germinar, va a comenzar a crecer. Y aunque nunca más te encuentres a esa persona en el cielo, están tomando nota de ese día que tú hablaste, de ese momento que no te avergonzaste, de esa palabra que dijiste, porque el cielo toma nota. Así que hay que sembrar la palabra. Ayer yo estaba hablando con algunos de los que estaban con nosotros. Esa persona estamos orando por
por esa persona porque tiene una lucha familiar bien fuerte. Pero fue a una persona, a dos personas y regresó y me dijo: pastor, me siento feliz de hacer esto, de lo que estoy haciendo. Es increíble, porque ¿sabes cuáles son los que más evangelizan? Los primeritos, los fresquitos. A ellos no les da pena. Sentados ahí en un andencito, hablándole allí, hablándole. Y se para y me dice: me siento feliz. Tengo problemas en mi casa, pero siento que Dios me está utilizando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú y yo tenemos que dejar de estar pidiendo por nosotros, que mi problema, que mi economía, que mi salud, que mi casa, que mi familia. ¿Sabes cuál es la dinámica del reino? Que cuando tú y yo servimos al rey, el rey se encarga de mi casa. Que cuando yo predico el evangelio, ese evangelio hace en mi familia. Que cuando yo le enseño a otro, mis hijos van creciendo. Que cuando yo le hablo de Cristo, mi economía está en las manos de Dios, porque Cristo se compromete con los que están comprometidos. Así que es importante entender que ese granito de semilla de mostaza que Jesús está comparándolo con el reino necesita ser sembrado. Y tú eres el sembrador y yo soy el sembrador de este tiempo. La Biblia dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? Las buenas nuevas de Jesús. Y Jesús continúa diciendo que esta semilla no solamente fue seleccionada, sino que fue sembrada. Y después que fue sembrada, creció. Y el resultado es poderoso. El resultado que hay para ti es poderoso. El texto dice, finalizando el 19, y creció y se hizo árbol grande. ¿Se hizo qué? Árbol grande. Una pequeña semilla como la de mostaza se hizo un árbol grande. Tú no eres hoy lo que Dios quiere que tú seas, pero eres más que lo que eras cuando lo conociste, y serás aún mayor en las manos del Señor. Yo vengo a profetizar eso sobre tu vida. Tú no eres hoy lo que Dios ha pensado de ti. Tú vas para el mejor tiempo de tu vida. Tú vas para el mejor tiempo de tu economía. Tú vas para el mejor momento de felicidad. Tú vas camino a la plenitud de vida. ¿Sabes por qué? Porque en ti está sembrada la semilla del evangelio, y serás un árbol grande. Diga conmigo amén. Seré un árbol grande, frondoso. Yo no sé qué te ha dicho el enemigo. Yo no sé qué te ha dicho este sistema. Este sistema es experto en apacharrar sueños, en estripar moral. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te expones a la palabra del evangelio, entiendes que Jehová Dios levanta del polvo al menesteroso, al caído lo levanta. Por eso yo vengo de parte de Dios a decirte que tú vas a ser como ese árbol grande, poderoso, no por ti, sino por la semilla que está dentro de ti. Tus hijos crecerán en victoria, nuestros hijos crecerán en bendición. Nuestra economía no dependerá de este mundo, sino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en nosotros está la poderosa semilla del evangelio de Jesucristo. Dele un aplauso al que vive para siempre. No hay pérdidas en aquel corazón donde está la semilla del evangelio. En la semilla del evangelio está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, está en la palabra del evangelio del reino. Así que los resultados son poderosos. Salmos capítulo 1 versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El resultado de que esa pequeña semilla sea sembrada en nuestros corazones.
Yo he venido a decirte en esta tarde que no es tiempo perdido lo que tú estás haciendo aquí. Tú pudieses estar en otro lugar, tú pudieses estar compartiendo con familiares, con amigos, en fiestas, porque hoy hay fiesta, hoy hay parranda, hoy hay pachanga, hoy por todos lados hay gente tomando, embriagando. No le interesa que mañana tiene que trabajar, pero la iglesia sí. No, yo no voy porque mañana me toca trabajar, pero hoy pueden tomar hasta las 3 de la mañana del día lunes y no importa que le toque levantarse a las 5 de la mañana, pero tú tomaste la mejor decisión de estar aquí compartiendo en familia, escuchando la palabra del evangelio, entendiendo que los beneficios, el resultado, la bendición, la victoria se encuentra en tu corazón, porque en tu corazón está el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El texto termina diciendo: y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Para tu vida quiere decir que aunque tu comienzo haya sido pequeño y mucha gente te haya menospreciado, mañana, cuando se vea el fruto de la bendición sobre tu vida, aún los que te menospreciaron comerán de la bendición que tú tienes. Te lo voy a repetir: aún los que te menospreciaron comenzarán a comer de la bendición que tú tienes, porque serás un árbol grande, bendecido, frondoso. No puedo entrar a lo que significa proféticamente el árbol, las aves, que tiene una connotación profética poderosa. Porque en la antigüedad un árbol tipificaba a un rey. Pero yo creo firmemente que en este tiempo, si tú y yo predicamos la palabra de Jesucristo, la palabra del evangelio, cosas grandes van a suceder en nuestras vidas. Cosas grandes van a suceder en tu vida. La semilla de mostaza pequeñita tiene un final grande. Lo que tú hablas hoy, aunque sea pequeñito en la vida de otro, tendrá un final grande y poderoso. Y nadie en el reino trabaja sin recompensa. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Yo quiero que oremos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Jesús por este precioso tiempo. Los invito al discipulado del día miércoles. No es un discipulado, vamos a cambiar el nombre. Nuestro servicio de miércoles a las 7 de la noche. Lo hacemos en el tercer edificio. Cierre sus ojos allí donde usted está. Yo quiero orar por usted. Usted ore por usted mismo allí. Amado Jesús, te damos gracias. Cierre sus ojos, incline su rostro. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido predicada. Tú comparaste el evangelio del reino con un pequeño grano de semilla de mostaza que después se convirtió en un árbol grande y frondoso. Nosotros somos el resultado de esa semilla sembrada algún día. Y es el camino que vamos caminando, un árbol frondoso, Dios amado. Es lo que hacemos, es lo que realizamos cuando salimos a hablar de Cristo, cuando le hablamos a mi amigo, a mi compañero de trabajo, cuando hablo a tiempo, fuera de tiempo en el parque, mientras compro mis cosas y veo la necesidad. Soy llamado a compasión por la gente. Lo que estoy haciendo es poniendo esa semilla, aunque pequeñita, pero que va a dar fruto grande en el corazón de las personas. Padre, yo no oro por la necesidad de los que están aquí presentes. Yo oro para que tú cada día nos apasiones por predicar el evangelio de Jesucristo. Rompe con toda vergüenza, rompe con toda pena, rompe con toda angustia, rompe con todo aquello que impide en el nombre de Jesús. Porque para este tiempo hemos sido llamados, porque para esta ciudad hemos sido llamados, porque para esto hemos sido llamados. Así que yo oro, Padre Santo, y declaro que un ejército poderoso se levanta para sembrar esta pequeña semilla, pero que dará un fruto abundante en cada área de la vida de las personas. Oro por los hombres, oro por las mujeres, oro por los niños, oro por pasión, oro por entusiasmo, oro por fuerza, en el nombre de Jesús.
El resultado es grande, Jesús, y nuestros ojos lo verán. El resultado es poderoso y nuestros ojos lo verán. Lo verán en cada vida. Lo veremos en los matrimonios. Lo veremos en los hijos. Lo veremos en los nietos. Lo veremos en las generaciones. Te adoramos, Jesús. Gracias porque tu palabra es predicada. Gracias porque podemos hacerlo. Gracias porque aún podemos reunirnos. Gracias porque aún podemos predicarla. Pero aquí está tu iglesia, Jesús. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos. Este es el tiempo nuestro. No dejaremos pasar este tiempo. No dejaremos pasar este momento. Gracias te damos, Dios. Oro por cada uno de los aquí presentes. Yo no conozco sus corazones, mucho menos sus necesidades, pero el Espíritu que todo lo escudriña, sí. Y por algo estamos aquí en este lugar. Querido hermano que estás aquí, Jesús es la respuesta a la pregunta que estás haciéndote. Querido hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, Jesús es la solución. La solución no es más dinero, no son más horas de trabajo. La solución no es cambiar de empleo, ni mucho menos de casa. La solución no es sacar un préstamo nuevo, ni tampoco tener el carro nuevo con una deuda más. La solución no es irte de casa. La solución no es quedarte callado y no hablar más. La solución es Jesús. Cristo es la solución para tu vida, para mi vida. Cristo es la respuesta a tu vida y mi vida. Cristo es la respuesta a tu matrimonio y el mío. Cristo es la respuesta al interrogante que estás teniendo. Cristo es la respuesta a tu hoy, a tu mañana. Él es todo para nosotros. A Él corre el justo. No corran más. Descansa en Jesús. No huyas más de tu llamado, de tu asignación. No te escondas debajo de la paja como lo hizo Saúl. No huyas del llamado. Mujer que estás aquí, Jesús te está llamando nuevamente. Él hoy te recuerda el momento en que te dijo y te dio el llamamiento. Vidas están esperando por ti, almas esperan por ti, almas esperan por mí. Este es el tiempo de predicar la palabra. Este es el tiempo de sembrar las buenas nuevas de Jesús, que como una pequeña semilla de mostaza tiene un fruto, un árbol enorme, un resultado poderoso. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo estoy orando por un ejército, no de asistentes ni de espectadores. Estoy orando por un ejército de evangelizadores poderosos. Yo no estoy orando porque el Señor llene un lugar de gente que sabe cantar. Yo quiero que el Señor llene un lugar de gente que habla de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona. El llamado es para ti. El llamado es para mí. Ay de mí si no anuncio el evangelio de Jesucristo. Ay de nosotros si no predicamos la palabra. Ancho es el camino que conduce a la muerte y angosto el que conduce a la vida eterna en Cristo. Somos los llamados de este tiempo. Somos los llamados de este tiempo. Padre, gracias. Ayúdame a orar por las personas que ayer
recibieron a Jesús, levante su voz. Ore por las personas que ayer escucharon la palabra. Intercedamos en este momento por ellos donde quiera que estén. Hay una batalla espiritual, porque ellos recibieron la semilla, pero el enemigo quiere venir a robarla y les pone problemas, dificultad, enemistad, pleitos, temores. Así que no solamente es poner la semilla, es orar por ellos. Padre, oro por Franklin y por su esposa y por su hijo. Yo declaro, Dios amado, que tú traíste a esa familia, a esta nación para salvarlos. Así que los reclamo para ti, los reclamo para ti, los reclamo para ti, los reclamo para ti. Lo reclamo para ti en esta hora. No se perderá, Dios amado, porque lo pusiste frente a nosotros. Es el tiempo propicio de salvación para él. No sé dónde esté en estos momentos, ni qué esté haciendo, pero yo reclamo esa alma, yo reclamo esa vida, yo reclamo esa familia en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús.